Adelante, hermana. Amado Dios y Padre bueno, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Estamos aquí reunidos por esta vía y algunos presenciales, Señor, con el anhelo de aprender más de tu palabra, Señor. Señor, este estudio, este momento que vamos a pasar aquí escudriñando y aprendiendo, Señor, lo ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiando al pastor Domingo, Señor, para que sea él hablando, tu Santo Espíritu hablando a través de él, Señor. Sensibiliza nuestros corazones, danos el entendimiento, Señor, y ayúdanos que a lo que aprendamos, Señor, otros puedan verlo en nuestro estilo de vida más que en palabras. Toma dominio y control de este tiempo, Señor, y de todas las preguntas y las explicaciones que va a exponer el pastor, Señor. Te pedimos por todo lo que estamos aquí conectados y lo que aún no se han podido conectar para que sea tú ayudándole, Señor, y si hay obstáculos que le están impidiendo estar conectados, ayúdale, Señor, a ser vencedores. En tus manos ponemos este tiempo y todo lo que se va a tratar en este estudio. Oramos a ti, Señor, con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Pues como ya decía mis hermanos, hoy viendo acerca de este tema general, la historia de la redención, vamos a ver otro modelo de Cristo, una tipología de Cristo en el Antiguo Testamento, que fue el Cordero Pascual. Recordemos que Abraham, y esto lo vimos la semana pasada, se caracterizaba por ser un hombre de fe. Ahora, nadie puede ser una persona de fe en Dios si no es obediente a Dios. La única manera de nosotros demostrar que tenemos fe en Dios es cuando somos obedientes a lo que el Señor nos dice. Y debido a esa obediencia que Abraham tuvo, el Señor le hizo a Abraham dos promesas. Miren algo, hay cosas que nosotros las podemos recibir de Dios de manera incondicional. Por ejemplo, la salvación es incondicional. Ninguno de nosotros hace algo para salvarse. ¿Qué es lo único que hacemos para salvarnos? Que recibimos el regalo de Dios. No hay ninguna obra, nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Ahora, hay cosas que son condicionales y entre ellas vamos a ver dos cosas que Dios le prometió a Abraham por su obediencia. Es decir, Abraham se ganó esto. Así que la recompensa hay que ganarla. La salvación es gratuita, es solo por la gracia. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios para poder entender cuáles fueron esas dos promesas de Dios. Y quiero que alguien vamos a buscar todos Génesis capítulo 22, versículos desde el 15 hasta el 18. Alguien que se lea esta cita bíblica. Esto es parte de lo que estudiamos la semana pasada. Así que bueno, Génesis capítulo 22. Versículo 15 hasta el 18. Alguien que quiera leer esta. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Noten, hermanos, acá en estos versículos aparecen dos promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham obedeció. Abraham
llegó a un punto tal de obediencia que ustedes saben que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Por qué? Por obedecer a Dios. No había otra razón que no fuese obedecer lo que Dios había mandado. Entonces, ¿cuáles cosas? Dos cosas Dios le promete que aparecen acá. La primera de ellas es que saldría de Isaac una descendencia incontable. Estamos hablando acá de que de Isaac saldría una cantidad de gente que no habría manera de contar. Y tal vez alguien dice, pero los judíos son descendientes de Isaac. Sí, pero los judíos son solo una parte de la descendencia de Isaac. ¿Por qué? Porque de Isaac vino Jacob y de Jacob nacieron 12 hijos, 12 tribus, y sabemos bien cuando estuvimos estudiando el capítulo 37 de que de ahí salieron o han salido millones de personas que perdieron su identidad como israelitas, pero que lo son y delante de Dios lo siguen siendo. Así que se cumplió esta parte. Ahora, la segunda promesa es superior a la primera promesa, porque la segunda promesa dice que a través de un descendiente de Abraham vendría la bendición a todas las naciones del mundo. ¿Quién fue ese descendiente de Abraham que trajo bendición a todas las naciones del mundo? ¿Quién sería? Jesús. Jesucristo es la simiente de Abraham. Una simiente es una semilla, así que un hijo, un descendiente de Abraham. Ahora, Dios también le dijo a Abraham algo, y es que su descendencia comenzaría a desarrollarse en una tierra ajena. Aquí Dios le está diciendo a Abraham, mira, tus descendientes van a comenzar a desarrollarse, porque ¿qué Dios había prometido? Dios había prometido que de Abraham saldría una gran nación. Para que haya una nación, ¿qué se necesita? Se necesita población, se necesita gente. Para que haya una nación, se necesita un territorio, se necesita también leyes. Esas tres cosas son las que forman a una nación. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es la cantidad de personas. Ahora, Dios le dice a Abraham que sus descendientes iban a comenzar a desarrollarse no en un territorio propio de ellos, sino en un territorio ajeno. Vamos a buscar esto y vamos a buscar a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Vamos a ver los versos 13 y 14. Génesis capítulo 15, verso 13 y verso 14. Así que quisiera que me ayuden a leer. Voy a leer. Vayan solo. Doraliza, adelante. Ok. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Hermanos, esto es maravilloso. Dios le dice esto a Abraham y estas cosas pasaron casi unos 600 años después de Dios haberle dicho a Abraham esta promesa. Así que esto no es casualidad, no son hechos que se producen circunstanciales. Dios ha tenido un propósito. Déjeme decirle que aunque usted y yo quizás no nos hayamos dado cuenta, pero si comenzamos a analizar nuestra vida, podemos ver que en cada uno de nosotros ha habido un propósito.
y que Dios nos ha guiado por senderos que ahora que nosotros conocemos del Señor decimos, oye, mira lo que pasé, lo que viví, esta circunstancia, es que Dios ha tenido un propósito con cada uno de nosotros. Ahora, el Señor le dice esto a Abraham: tus descendientes van a vivir en una tierra ajena, allí serán oprimidos, pero luego le dice Dios, yo voy a castigar a esa nación que ha oprimido o que va a oprimir a mi pueblo Israel. Ahora, quiero que nosotros veamos esto. Vamos a ver esta nación en una tierra ajena y vayamos a Éxodo capítulo 1, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 1. Yo voy a leer esto, así que ustedes van a seguir conmigo esta lectura. Éxodo capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver esto. Dice la palabra de Dios: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. ¿Eso no era lo que Dios le había prometido a Abraham? Aquí está. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, ¿qué pasaba? Tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Así que esto es lo que estuvo pasando, hermanos. Se cumplió lo que Dios le había prometido a Abraham. Ahora, recuerden que Dios le ha dicho a Abraham: tus descendientes se van a multiplicar enormemente, pero también Dios le dijo que sus descendientes iban a ser oprimidos en una tierra ajena. Y es lo que nosotros hallamos acá en el libro de Éxodo, cómo trató Faraón de matar a los niños. Ustedes saben cuál era el plan. Todos los varoncitos que nacían, eliminarlos. ¿Para qué? Solo le dejaban con vida a las niñas. El propósito era que las niñas tenían que casarse con quienes, con egipcios, y entonces se perdía la identidad. Ese era el plan de Faraón y el plan de Satanás. Satanás sabía que Dios había elegido ese pueblo y el enemigo trataba de destruir lo que Dios quería hacer con aquellos descendientes de Abraham. ¿Será que el enemigo trata de hacernos daño a nosotros también? Porque somos de Dios, porque servimos al Señor. Pero no importa quién se levante contra lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Así que dice este último verso, el 12 que leí, que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Y Faraón diseñó todo tipo de plan y todo fracasó. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan, Dios tenía un gran propósito con su pueblo. Así que, ¿qué hace Dios? Cuando llegó el tiempo de Dios sacar a su pueblo de aquella esclavitud. Recuerden esto, hermanos. Cuando Dios nos prueba, las pruebas tienen un final. No confundamos prueba con cualquier cosa, porque a veces nosotros nos metemos en situaciones y luego decimos que son pruebas.
Es como yo ir a molestar a un perro en una casa ajena, el perro me muerde, entonces yo digo, hermano, miren qué prueba, miren que lo que ha hecho el diablo conmigo. No, eso no es prueba, eso yo me lo busqué. ¿Ven? Eso es otra situación diferente. Así que el pueblo estaba siendo probado. Dios había dicho que esto iba a suceder, pero llegó el momento donde terminó la prueba de Dios. ¿Y qué hace Dios? Recuerdan que leímos, Dios le dijo a Abraham que iba a hacer qué cosa con la nación que estaba oprimiendo a su pueblo. ¿Qué Dios dijo que iba a hacer? Lo iba a castigar. Dios iba a castigar a este pueblo que era la nación de Egipto. Ahora, todos sabemos que cuando Dios quiso sacar a su pueblo de Egipto, mandó a Moisés. Y Dios comisionó a Moisés para que Moisés fuera el profeta de Dios en anunciar 10 plagas, 10 castigos que Dios derramó sobre todo Egipto. Ahora, bien sabemos nosotros que aparecen aquí todos esos castigos, todas esas plagas, y que el último o la última plaga fue la muerte anunciada de los primogénitos en todo Egipto. Así que no, déjenme decirle esto, hermano, porque muchas veces pensamos que solo eran los primogénitos de las personas, de los egipcios, pero primogénitos de los animales de los egipcios. Así que era algo terrible, y eso fue lo último que pasó. Y vamos a ver esto, vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios, y vayamos al capítulo 11 de Éxodo capítulo 11. Vamos a ver lo que nos dice aquí, lo que Dios había decretado sobre aquel pueblo. Capítulo 11 de Éxodo, quiero que alguien se lea los versos 4 y 5. Leo yo. Adelante, ¿no? Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra egipcia, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Así, hermano, que la sentencia de Dios era, ¿qué cosa? Iba a destruir en Egipto todo primogénito, desde el descendiente de Faraón, que era el heredero al trono, hasta el hijo primogénito del siervo, la sierva más humilde de todo Egipto. Era la sentencia de Dios, era lo último que el Señor haría para sacar a su pueblo de la esclavitud. Ahora, noten la sentencia. La sentencia ocupaba todo el país de Egipto, no era solo una parte. ¿Y dónde estaban los hijos de Israel? ¿Dónde estaban? Estaban en Egipto. Así que la sentencia era que en todo territorio egipcio morirían, ¿qué cosa? Todos los primogénitos. Ahora, aquí estamos viendo algo muy interesante. Hay ocasiones en las cuales tanto creyentes como no creyentes se pueden ver afectados con algunas cosas. A veces nosotros pensamos que porque amamos a Dios no nos puede suceder algo desagradable, y estamos en un mundo donde pasan situaciones que no son agradables, donde a veces vivimos, hermanos, ciertas cosas que nosotros nos preguntamos: ¿por qué, si yo sirvo a Dios, por qué, si amo a Dios, tengo que vivir de esta manera? Mire, lo que Jesús
nos ha prometido es vida eterna. Jesús no nos ha dicho que en este mundo no vamos a tener dificultades. En el mundo, Jesús dijo, van a tener aflicciones. San Juan capítulo 16, verso 33. Allí Jesús, hablándole a los discípulos, le explicó que vamos a tener dificultades. Ahora, también el Señor, hablándole allí a los discípulos, le dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí está la parte. Es decir, tenemos dificultades, pero debemos mantener nuestra confianza en Dios, que Dios nunca, jamás Dios va a castigar al justo con el injusto. Jamás. Cuando Dios derrama su ira, Dios separa a aquellos que le son fieles a Él. Pero aquellos que creen en Él, que creen en las promesas del Señor. Recuérdese que amar a Dios es algo que está en el corazón de la persona. Amar a Dios no es pertenecer a un grupo determinado. Hay gente que cree, dice, bueno, yo pertenezco a tal congregación, tal grupo, y ya eso me da un estatus delante de Dios. El único estatus delante de Dios es a través de Cristo. A través de Cristo y a través de una vida que honre a Dios, una vida que esté sujeta a lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué tenía que hacer Israel para ser librado? Porque recuérdese, una sentencia de muerte para todo primogénito, ¿dónde? Todo Egipto, todo el territorio egipcio. Y ¿dónde vivía Israel? ¿En una tierra propia o en una tierra ajena? Esa fue la promesa de Dios. Van a vivir, se van a desarrollar en una tierra ajena. Así que todo aquel territorio estaba condenado por Dios para sufrir esta situación. Ahora, ¿cómo se libraba el pueblo de Dios de aquel castigo? ¿Cuál era la manera? Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 12 de Éxodo. Quisiera que alguien se lea los versos 3 hasta el 6. Capítulo 12, versículo 3 hasta el versículo 6. ¿Quién quiere leer? Hermana Anabel. Sí, buenas noches, hermanos. Éxodo capítulo 12, versículo del 3 al 6 dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y los guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Amén. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, ¿qué significaba esto? ¿Tenía como algún significado? No. Recuérdese que nosotros sabemos que esta es una orden de Dios y lo sabemos porque este libro Éxodo fue escrito por Moisés, pero cuando estaba pasando, cuando estaba aconteciendo aquello, la gente podía dudar, podía decir, pero ¿y qué es esto? Esto parece como que no tiene mucho sentido. ¿Cómo es esto? Vamos a tomar un cordero y el cordero lo vamos a sacrificar y entonces lo vamos a comer. Debían cerrar las puertas de su casa, no podían comerlo fuera, tenía que ser dentro, la familia reunida, y no podían salir. Al comer el cordero no podían salir de la casa, debían mantenerse ahí. Por lo pronto debían mantenerse ahí hasta el día siguiente. Es
la orden inicial de lo que ellos debían hacer. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Dios probó a Abraham ¿a través de qué? A través de la obediencia. Dios prueba a sus hijos a través de la obediencia, hermanos. Mire, hay cosas que a la mente nuestra parecen ilógicas de lo que Dios dice, pero el cristiano debe aprender a obedecer lo que Dios dice, aunque no parezca lógico a nuestra mente. ¿Por qué? Porque es que la mente nuestra es limitada y nosotros, ¿hasta dónde llegamos? Llegamos hasta donde nuestra capacidad lo permite, pero la pregunta es, ¿habrá algo que nosotros podamos enseñarle a Dios? ¿Habrá algo que podamos corregirle a Dios y decir, Señor, pero esto parece que en este punto tú no tienes razón? Hermanos, el pueblo, todo el pueblo de Israel que estaba en Egipto debía hacer esto. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué debía hacer esto? Vamos a seguir viendo lo que la palabra de Dios nos dice. Recuerden que esto fue el inicio de algo, y ya nosotros estudiamos hace un tiempo las 7 fiestas judías o hebreas. Esto fue la primera de ellas, que se conoce como la Pascua. Así que este fue el inicio de la Pascua. Ahora, ¿para qué era esta celebración? Y esto es interesante ver de dónde parte esto que el pueblo de Israel debía practicar y que estuvo vigente hasta que alguien murió como cordero. Hasta que alguien murió como cordero, esta fiesta estuvo vigente en el mundo y especialmente en el pueblo del Señor. ¿Qué se buscaba con esto? Era para librar a los israelitas de el castigo de los primogénitos. Así que Dios dijo, aquí está la salvación, aquí está la manera en que pueden ser librados. Miren algo, hermanos. Esto es un paréntesis que voy a hacer para ilustrar lo que Dios ha hecho y lo que es la reacción del hombre ante lo que Dios quiere hacer. Cómo el hombre quiere imponer su razón. Cuando Adán y Eva pecaron, estaban desnudos, ¿y qué hicieron para cubrirse? Así que se metieron detrás de los árboles porque allí Dios no podía verlo, ¿verdad? Y se hicieron ropa de hoja de higuera porque eran muy buenas para cubrirse. Esto es lo que hace el hombre. Ahora, cuando Dios quiso mandar un diluvio, ¿qué hicieron la gente? ¿Qué piensan ustedes que la gente hizo? Si nos ponemos a leer, el mismo Jesús habla de esto, dice que estaban comiendo, bebiendo, haciendo todo, no pararon su vida, no pusieron atención. Noé construyendo aquella arca, no era un barco, hermano, era una caja, vamos a llamarlo una caja, era para flotar solamente, no para navegar. Pero Noé allí trabajando 120 años, y la gente que hacía, está loco, que va a llover. De esto hay cierto desacuerdo en algunos exégetas, pero yo soy de los que creo que no llovía y no había llovido hasta ese tiempo. Entonces, que va a caer agua del cielo, no, imposible. Imposible, este hombre está loco, parecía ilógico, pero ¿qué pasó? Dice Jesús, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y es lo que pasa, y es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios, hermano? Y esto es muy importante en nuestra vida. Dios no va a actuar en lo lógico en nosotros. Dios se va a glorificar en su propósito. Y el propósito de Dios no puede ser manejado por ninguno de nosotros. No quiere decir esto
que nosotros seamos irracionales, porque hay cosas que un cristiano que conozca la palabra sabe que eso Dios no puede pedirlo. Por eso un cristiano que estudie la palabra puede darse cuenta cuando alguien por ahí está manipulando el texto, cuando está enseñando cosas que están fuera de lo que Dios ha dicho, por conocer la palabra. Eso ya es otra cosa. Ahora, Dios no se va a someter a nuestros planteamientos, porque la pregunta es, ¿podía Dios librar a los hijos de Israel y separarlos de los egipcios o no? Lo hizo con las otras plagas. Si usted se pone a ver, miren, la plaga de tiniebla, que es la que está antes, está en el capítulo 10, en el verso 21. ¿Qué pasó? Todo Egipto se cubrió de tiniebla y en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, había luz. Y Dios envió langostas, no de comer, de las que destruyen. Y envió langosta en todo Egipto, cubierto de langosta, y donde estaba el pueblo de Israel, ni una sola. Y así pasó con los piojos, con las ranas, con la plaga del ganado, con las moscas, con las úlceras. Dios libró, pero ahora, ¿qué Dios quiso hacer? Dios quiso hacerlo diferente, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Dios estará probando nuestra obediencia. Dios estará glorificándose en nosotros y todo esto hace crecer a los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque vemos que Dios no tiene una sola manera de resolver nuestros problemas, que Dios no está limitado y que Dios puede hacer las cosas de diferentes maneras y en todas su nombre será glorificado en nuestras vidas. Así que esto es lo que estamos viendo. Ahora, ¿cómo iban a ser librados? ¿Cómo iban a ser librados los israelitas? Vamos a ver este capítulo 12 de Éxodo. Quisiera que alguien se lea los versos 21 hasta el 23. Versos 21 hasta el verso 23. Hermana Beatriz. Ya. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Hermanos, Dios está probando en el pueblo lo mismo que probó en Abraham. La obediencia. Que hiciesen las cosas conforme al diseño de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros vemos lo que está sucediendo acá, podemos decir, bueno, una manera que Dios usó, pero Dios tenía un propósito. ¿Esto eran qué? Esto eran tipos de algo que iba a suceder, hermanos. Dios tenía un plan y ese plan Dios lo diseñó cuando aprendimos en el primer tema que Dios diseñó el plan de salvación cuando el hombre pecó, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo, ellos pecaron, déjame ahora preparar algo. ¿Cuándo Dios lo diseñó? Antes de la creación del mundo. Antes de crear el universo físico y antes de crear los ángeles, ya Dios había creado un plan de salvación para nosotros. Así que usted y yo estuvimos en la mente de Dios millones de años antes de existir en este mundo. Cuando pensamos en esto, nos damos cuenta de que de verdad Dios nosotros le importamos y que
quizás no somos valiosos para este mundo y para mucha gente de este mundo, pero delante del Dios creador, sí, lo hemos sido, no por nosotros, sino por su gracia, por su favor para con cada uno de nosotros. Y esto es algo que nos lleva a nosotros a sentir gratitud hacia Dios. ¿Por qué Dios me escogió? ¿Por qué me eligió? Yo no sé, sencillamente porque ese fue su propósito, porque esa fue su voluntad, porque el Señor tenía un plan y no fue un plan caprichoso, no fue que Dios dijo este sí y aquel no, porque este me simpatiza, porque aquel llena las cualidades. Nadie llena cualidades delante de Dios. Sencillamente Dios le dio a cada ser humano la misma oportunidad, pero unos creen y otros dicen, no creo. ¿Qué estamos viendo acá? El pueblo de Israel fue llamado a hacer este sacrificio. ¿Y qué era lo que debían hacer? Ese día 14, recuerden, desde el día 10, debían tomar un cordero para mantenerlo separado. Un cordero que estuviese sin defectos. Noten esto, un cordero sin defecto. Todo aquello apunta hacia quién. Hacia Cristo, sin defecto, sin tacha alguna, sin error. Entonces, ese cordero debía preservarse desde el día 10 hasta el día 14. Y ese día 14, vamos a ver, ¿cuándo comenzaba el día 14? Alguien me va a decir después del 13, pero saben que el día 14 comenzaba al atardecer del 13, no como nosotros que el día comienza a las 12 de la noche. El día bíblico comienza, por ejemplo, ya hoy es miércoles para el día bíblico. Esta noche es la del miércoles, no es la del martes. Para nosotros los occidentales es martes todavía. Entonces, debía prepararse al atardecer, a la puesta del sol de el día 13, ya se puso el sol, ya comienza el día 14, entonces debía prepararse. Así que al atardecer debía tomarse ese animal, sacrificarlo para comerlo en familia. El propósito era que las familias se reunieran, que todo el mundo estuviera en su casa, nadie anduviera por fuera. Así que todo aquel territorio de Gosén estaba sin personas transitando, todo el mundo encerrado en su casa, compartiendo en familia, comiendo aquel cordero por primera vez, cordero pascual. ¿Y qué debía hacerse? El animal había que degollarlo, esa era la manera, y es la manera de sacrificar un animal bíblicamente, porque la sangre es vida y solo corresponde a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Alguien puede decir, pero es más cruel. Bueno, como quiera, matar un animal es cruel. No hay una manera que nosotros podamos decir, oh, qué risueña, qué agradable. Es decir, la muerte es muerte. Y la muerte es la consecuencia de este mundo en el cual nosotros vivimos. Ahora, ¿qué debía hacerse? Esa sangre de ese animal debía depositarse, dice aquí, en un lebrillo. Yo no sé si algunos saben lo que es un lebrillo. Yo recuerdo que en casa de mis abuelos había un lebrillo. Una batea. Que se hacía de madera. El lebrillo era de madera, se labraba y se hacía como un envase. En algún lugar se le llaman una palangana, qué sé yo, en fin, esto tiene diferentes nombres, ¿verdad? ¿Cómo le dicen en México? Cubeta, bueno. Así que, hermano Antonio, en Puerto Rico... Como se hace en la canoa, los indios que hacen la canoa. Exacto, sí. como... La misma madera se hacen para usarla para comer. Y así que
esto era entonces en un lebrillo de esto, que era de madera, un envase de madera, debía echarse la sangre del animal sacrificado y entonces tomar, dice aquí, un hisopo y mojarlo, untarlo, manojo de hisopo, producen una especie de florecilla que absorben, y entonces tomarlo como si fuese una brocha y pintar los marcos de la puerta. Así que debían por fuera estar pintados con la sangre de este animal. Hermanos, esta era la señal. ¿Qué están viendo? ¿Qué había que hacer para proteger de la muerte a los primogénitos? ¿Qué había que hacer? Un sacrificio. Había que derramar una sangre, porque esa sangre era la que iba a cubrir de la muerte. ¿A quiénes? A los primogénitos. Noten, Dios pudo haber librado a Israel y haberlo protegido de las otras maneras, pero Dios quiso hacerlo así. ¿Por qué? Dios estaba dejando una enseñanza. Dios estaba estableciendo una celebración que conocemos como la Pascua, que iba a iniciar este día y que iba a terminar un día en Jerusalén en una cruz. Dios estaba enseñando a aquel pueblo lo que él haría al pasar el tiempo. Así que esto era lo que debía hacerse. El ángel que tenía la orden de Dios para matar a los primogénitos tenía una señal. ¿Cuál era la señal? Cuando vea la sangre que está pintada, en esa casa no puede entrar. Estaba prohibido entrar allí. Déjeme decirle que los ángeles obedecen el mandato de Dios. Alguien puede decir, pero ¿cómo? Y Dios entonces mandó a matar. Dios es el único que puede hacer eso. Dios es el único que puede matar, porque Él da la vida, Él quita la vida. Matar no es asunto del hombre, es asunto de Dios. Así que Dios está castigando, está por castigar en este caso al pueblo egipcio. Ahora, todo el que estuviere dentro de esa casa, ¿qué iba a pasar? No le iba a suceder nada. Si una persona, quiero que entiendan esto, hermano, vamos a pensar que algún egipcio le pedía a un israelita, le decía, mira, yo quiero estar en tu casa, así que me voy con mi familia, ven, entra. ¿Usted cree que le pasaba algo al primogénito de ese egipcio? No. ¿Por qué? Porque la señal era esa, hermano. Recuerden que aquello no se trataba de una conexión espiritual con Dios. La ley era en base a obras, en base yo hago, recibo, yo hago, recibo. Era así que se manifestaba. Así que todo el que estuviera dentro de esa casa sería preservado. Pero le tengo otra pregunta también. Y si algún israelita decía, no, pero yo soy israelita, yo estoy protegido, y no ponía la señal, ¿entraba el ángel? Y aunque estuviera en el territorio de Israel, ¿moría el primogénito? Así que era un asunto de ¿qué? De obediencia a Dios. De obediencia a Dios, porque Dios estaba preparando todo aquello con un propósito. Hermanos, recuerden esto. Nosotros podemos estudiar todo el Antiguo Testamento y todo apunta a Cristo. Todo va a llegar a Cristo. Todo va a centrarse en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesús. Yo sé que tengo ya más de media hora hablando y no he dado chance para preguntas, así que no sé si tienen alguna pregunta los que están acá o los hermanos que están en Zoom. ¿Preguntas? Hermana Bielka.
Adelante, hermana. para todos. ¿Me escuchas? Sí, le escuchamos. Buenas noches. Pastor, todos estos sacrificios de la sangre, que obviamente era apuntando la persona de Cristo, tiene que ver entonces con la ley ceremonial que se hacía en el Antiguo Testamento, que obviamente cuando Cristo murió por nosotros, hasta ahí, entonces, o sea, cuando partió Cristo fue que se acabó la ley ceremonial. Sí, exactamente, hermana Bielka. Ya nosotros sabemos que cuando la Biblia habla de la ley de Moisés tenía tres partes. La ley civil, que era la que condenaba a muerte. Cuando una gente hacía algo malo, era condenado a muerte. La ley ceremonial, que es esa, o la ley ritual, la ley de los sacrificios y de todas estas celebraciones de las fiestas, y la ley moral, que es la ley de los 10 mandamientos. Entonces, la ley civil la tiene el gobierno hoy, el gobierno de una nación. Porque recuerden que Israel no era una iglesia, Israel era una nación y necesitaba leyes nacionales para ser gobernada como nación. Así que la ley civil, el Estado hoy día, la ley ceremonial terminó cuando el Cordero de Dios derramó su sangre. Así que allí terminó la ley ceremonial. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? La ley moral de Dios. Así que los mandamientos están en vigencia. Los mandamientos de Dios están en vigencia y aunque muchas veces no predicamos acerca de ellos, pero están vigentes como en aquel tiempo. Eso no ha cambiado y no va a cambiar nunca. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguna otra inquietud? ¿Algún comentario? Pastor, usted dijo que cualquier egipcio que estuviera dentro de una casa de un israelita, pues no le iba a pasar nada porque está dentro de la casa. Pero sería muy raro que hubiera un egipcio en casa de un israelita, ¿no? Porque prácticamente eran enemigos, unos tenían sometido a los otros. Sí, era raro, pero hubo algo que pasó, y esto nosotros lo vemos a través del desarrollo del Antiguo Testamento, especialmente del Pentateuco, y es que hubo otras gentes que no eran egipcios, extranjeros, que vivían allá, que se fueron junto con Israel. Cuando Israel salió, se fueron juntos con Israel. Entonces, yo pienso que esas personas también se beneficiaron de esta parte, porque recuerden, hermanos, era un asunto de obediencia. Pinta los marcos de la puerta con la sangre de un cordero y ya está preservado. Eso fue lo que Dios dijo. Eso era lo que Dios había establecido. Es que, hermanos, obedecer a Dios no es tan difícil. El problema es que nosotros nos resistimos. Ese es el asunto que pasa y va a suceder lamentablemente. Así que, ¿qué pasó? La sangre del cordero sería la señal de que de salvación espiritual. Espiritual, física. Salvación física. La vida de los primogénitos sería preservada. Recuerden que esto apunta hacia Cristo, pero esto no representaba salvación eterna para esta gente. Así que no quiere decir que todos los israelitas de aquella época, por haber celebrado la Pascua ya, fueron salvos y tenían su salvación. No, era solo preservación física. Ahora, si ellos obedecen a Dios, si se mantienen siendo fieles a Dios, ¿qué alcanzan también? La salvación espiritual, la salvación eterna.
de esto se trataba y era el propósito principal que Dios quería enseñar a este pueblo. Ahora, nos preguntamos nosotros, viendo esta enseñanza del Cordero Pascual, ¿qué fue el Cordero Pascual? ¿Qué fue? ¿Un tipo de quién? De Cristo, del Señor Jesús. Nosotros vamos a ver esto y vamos a ver ya esta última parte del estudio bíblico. Vamos a ver cómo el Cordero Pascual fue un tipo de Cristo, la tipología de Cristo. Y recuerden que la tipología no quiere decir que todo era una persona. En este caso estamos viendo eventos y en este caso estamos viendo acá un animal que con el uso que se le daba era una tipología de lo que el Señor Jesús haría un día. Y cuando digo un día no es de 24 horas, sino tiempo más adelante en la vida del pueblo de Dios. Entonces, vamos a ver, vamos ahora a analizar esa tipología y vamos a ver cómo Isaías, miren, cuando la Pascua, la primera Pascua se celebró aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Así que aproximadamente unos 1500 años antes de Cristo, siglo XV antes de Cristo, fue la primera Pascua. Ahora, hubo un profeta que vivió en el siglo VIII, 800 años antes de Cristo. Ya hacía 700 años que el pueblo había salido de Egipto cuando apareció el profeta Isaías. Y vamos a ver lo que dijo Isaías acerca del Mesías que vendría. Vayamos al profeta Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 53. Quisiera que alguien se lea Isaías, capítulo 53. Todo este capítulo habla de una profecía que Jesús cumplió, pero específicamente para nuestro caso vamos a buscar el verso 7. Isaías, capítulo 53, y alguien se lee el verso 7. Vamos a ver lo que dice. Amén. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuándo dijo esto Isaías? 800 años antes de Cristo, hermano. Y yo pregunto, ¿se cumplió? Como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores, ¿qué cosa? Enmudeció. Protestó Jesús, maldijo a los que lo sacrificaban, ¿no? Enmudeció. Así que, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que Isaías está diciendo que Jesús, como cordero, sabemos bien que no había nacido Jesús en los tiempos de Isaías, es decir, como hombre, estamos hablando de como hombre, Jesús como hombre, no el verbo de Dios que ha existido siempre y existe siempre, pero Jesús no había venido todavía a este mundo. Entonces, vemos al profeta señalando esto. Ahora, vamos a seguir viendo otros ejemplos que aparecen en la palabra de Dios. Isaías lo presenta como el cordero que enmudece. Vamos a ver cómo Juan el Bautista lo presenta. Y vayamos al Evangelio de Juan. Vamos a ver, Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y quisiera que alguien, por favor, se lea el verso 29. Vamos a ver
cómo Juan el Bautista lo presenta. Lo leo yo para usted, hermano. Sí, adelante. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo se atrevió Juan a decir esto? ¿Sería que Juan lo dijo? ¿Por qué razón? ¿Sería esto una motivación de Juan o fue algo que Dios, el Padre, lo puso? ¿Cómo dice la palabra de Dios que apareció Jesús por aquel lugar? Ustedes saben que Juan bautizó a Jesús. Aparece Jesús por aquel lugar. Ya Jesús había sido bautizado. Déjeme decirle que cuando Juan dijo esto, ya había bautizado a Jesús. No hacía mucho, pero ya lo había bautizado. Ahora, ¿cuál era la señal que Juan necesitaba para expresar esto? Porque Juan, cuando viene Jesús caminando, lo señala y dice: aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué sacrificó Israel aquella noche de la liberación? Un cordero. ¿Y esa sangre de ese cordero para qué sirvió? Para librar de la muerte física a los primogénitos. Así que aquella casa estaba protegida. ¿Por qué? Por la sangre. Hermano, usted y yo estamos protegidos por la sangre. Usted y yo tenemos esa protección en nuestras vidas. Yo no estoy diciendo que porque hay gente por ahí que utiliza algo que es antibíblico, me cubro con la sangre de Cristo. Usted no tiene que cubrirse con la sangre de Cristo, como si fuera un talismán. La sangre de Cristo nos cubrió cuando Cristo murió por nosotros. Él pagó por nosotros. Pero no pensar como que la sangre de Cristo tiene un poder mágico y que por la sangre de Cristo tal cosa. No es por la sangre de Cristo, es por Cristo. Es por el Señor. Ahora, Juan lo presenta aquí, mire, entre Juan e Isaías hay unos 800 años. Isaías lo presenta como el Cordero sufriente. Juan lo presenta como el Cordero de Dios que hace ¿qué cosa? Quita el pecado del mundo. ¿De qué libraba la sangre del Cordero Pascual? De la muerte. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, esta sangre del Cordero libraba de la muerte física, pero ahora Juan el Bautista está diciendo que aquí está el Cordero que quita el pecado. Ahora, para que un Cordero quitara el pecado, ¿qué había que hacer? Sacrificarlo. Porque el Cordero debía morir en lugar de ¿quién? Del pecado, de las personas. Así que vemos acá que, y esto acá nosotros podemos hacer una analogía, una comparación acerca de estos acontecimientos. El cordero que mataron los israelitas, con un solo cordero podían cubrir todas las puertas. ¿Verdad que no? No. Así que no podían. Había que matar tantos corderos como puertas habían. Pero aquí encontramos, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado de una casa. Del mundo. Hermano Ever, entonces hay algo acá interesante. Pero Cristo derramó su sangre para perdonar al mundo completo. Pero ¿por qué el mundo completo no es perdonado? ¿Por qué razón? Porque unos creen y otros no creen. ¿Y qué es? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel, se lo sabe, Andrew se lo sabe, para que todo aquel que en él cree, ven, no se pierda más, tenga vida eterna. Noten, se trata de creer. ¿Por qué se salvaron los primogénitos en Egipto? ¿Por qué? Porque creyeron.
Todo tiene que ver con creer. ¿Por qué Abraham recibió esa bendición de que iban a ser de él un pueblo grande y que iba a venir un descendiente de él que iba a bendecir todas las naciones de la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creyó. ¿Por qué se salvó Noé en el diluvio? Porque creyó. Así que se trata de lo mismo, hermano. No ha cambiado. Es creer en el Señor, confiar en su palabra. Vamos a seguir viendo. Si tienen alguna pregunta, hermano, pueden hacerla. Así que hermana Bielka. Adelante. Doctor, yo tengo una inquietud. Es posible que no esté muy enfocado en lo que usted esté diciendo en estos momentos, pero no importa si no me la responde ahora, sí, o cualquier momento después, si me puede ayudar, pero es algo que he estado como batallando en mi mente. Hasta donde llega mi entendimiento, en Jacob, que fue uno de los Jacob y Esaú, en Jacob fue que será llamada descendencia, o sea, del linaje de Jacob es que viene la descendencia del pueblo de Israel. Entonces, me llama poderosamente la atención. ¿Qué pasó entonces con los hijos que tuvo Esaú, que fueron muchísimos, creo que hasta mucho más, la descendencia de Esaú fue hasta más grande que la de Jacob, según he estado estudiando los últimos días? Y me ha surgido la inquietud, ok, sí, pero el hijo de la promesa fue dada por Jacob, pero ¿qué pasó con Esaú? lo que pasó con Esaú es que Esaú menospreció la primogenitura. Cuando Jacob le dice, mira, tú tienes hambre, yo te doy de esta lenteja, pero tú tienes que venderme la primogenitura. ¿Sabe lo que dijo Esaú? ¿Y qué me importa a mí la primogenitura? Yo me voy a morir como quiera. Sin embargo, hay uno que no le importa y hay otro que está ansioso por tenerla. Así que, perdón, esto es lo que pasa con Esaú. Esaú menosprecia la bendición de Dios. Él dice, yo me voy a morir como quiera, ¿para qué me sirve? Hay uno que valora y otro menosprecia, y entonces el que valora recibe ¿qué? La bendición. El que menosprecia pierde la bendición, y eso fue lo que pasó entre ellos. Así que fue un asunto de fidelidad ante Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo, cómo el que es fiel va a recibir la bendición de Dios. No hay aquí, aunque aparece una expresión que dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, pero hay que entender esto dentro de lo que es la presencia de Dios, no de la manera mecánica que alguien puede entenderlo por ahí, que Dios de manera caprichosa ama a alguien y aborrece a alguien, porque la Biblia no puede enseñar que Dios odia a alguien, ¿verdad? Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y uno de los atributos de Dios es el amor. Dios es amor. Es un atributo de Dios. Lo que quiere decir, no que Dios tiene amor, que Dios es amor. Así que esto es lo que pasa con Jacob. Uno de ellos debía tener la primogenitura. ¿Y quién la vendió? Esaú, que era el primogénito, porque eran gemelos, pero Esaú salió primero de la matriz de su madre, y Jacob nació agarrando a Esaú por el calcañar. Así que cuando Jacob nació, tenía agarrado por el pie a Esaú. Era un tigre. Sí, era un tigre dominicano, dice el pastor Abreu. Así que, hermanos, esto es maravilloso. Todo va
sin nosotros forzarlo, porque acá no estamos tratando de hallar liebre donde no hay, ¿verdad? De tratar de encajar cosas. No estamos tratando de armar nada. Todo eso encaja de una manera perfecta y todo, recuerden, todo va a Cristo. Todo va hacia el centro de la obra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a continuar viendo algo y estamos viendo a Jesús como el Cordero de Dios. Vamos a ver, ¿cuándo debía sacrificarse el Cordero Pascual? Yo le estoy diciendo ya. El día de la Pascua. Vamos a ver, ¿cuándo fue sacrificado Jesús? Vamos a ver San Juan capítulo 19. Vamos a buscar el capítulo 19 del Evangelio de Juan. San Juan 19, quisiera que alguien, anímense hermanos, los hermanos que están en Zoom, que casi no están leyendo, anímense a alguien que no haya leído, y léase versos 13 y 14. Vamos a ver lo que dice. San Juan 19, versos 13 y 14. Para Jubiela. Ok, dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado y hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. ¿Qué era cuando Jesús fue llevado donde Pilato? ¿Qué era? Día de la Pascua. La preparación de Sí, qué? de la Pascua. La Pascua. ¿Y ese día murió Jesús? Ese día murió Jesús, es decir, recuerden que Jesús se llevaba donde Pilato y Pilato finalmente, ¿qué hace? Lo condena a muerte, pero declarándolo inocente. Pero entonces Jesús es crucificado. ¿Cuándo fue Jesús crucificado? ¿Qué día? El día de la Pascua. ¿Qué se celebraba ese día? El Cordero Pascual que debía ser sacrificado. ¿Qué recuerdo traía el Cordero Pascual? Que un día la sangre de un cordero sirvió para que fuesen librados de la muerte los primogénitos de toda casa donde hubiese aquella señal de la sangre. Así que, hermanos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y la última cita, hermana Carmen, para que no se me duerma. Vamos a Primera de Juan, este no es el Evangelio, Primera de Juan llegando a Apocalipsis, así que esto es como 5 hojas antes de Apocalipsis. Primera de Juan. Este es uno de los capítulos preferidos míos de la Biblia, hermano. El capítulo 1 de Primera de Juan. Es un capítulo que tiene tantas cosas maravillosas para nosotros. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a ver lo que dice el verso 7. Amén. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. ¿Qué es lo que nos limpia de pecado? La sangre de Cristo. ¿Qué pasaba en el antiguo pacto con la sangre de los animales? ¿Qué hacían? Limpio de pecado, librar de la muerte. Así que, hermanos, concluyo con esta reflexión. La sangre del Cordero Pascual fue la señal de salvación física para todos quienes, los primogénitos que creyeron. Lo voy a repetir. La sangre del Cordero Pascual fue la señal de salvación física para todos los que
primogénitos que creyeron. Si no creyeron, no fueron salvos. La sangre de Cristo es la señal de salvación eterna para todos los que creen. Noten, repito, la sangre del Cordero Pascual fue la señal de salvación física para todos los primogénitos que creyeron. La sangre de Cristo es la señal de salvación, no física, eterna, para todos los que creen en Él. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? El efecto de la sangre en los que creen. ¿Qué vemos? El Cordero Pascual, un tipo de qué? Del Cordero de Dios que venía a este mundo para perdonar los pecados del hombre. Hermanos, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, hacia la obra de Cristo, hacia la obra redentora de nuestro Señor. Dios le dedicó todo este libro a un propósito central: salvar al hombre, darle salvación y vida eterna al ser humano. No sé si tienen alguna pregunta final, algún comentario. ¿Preguntas, comentarios? ¿No hay preguntas, comentarios? ¿Sí, no? Acá los hermanos presentes tienen alguna pregunta, algún comentario. Pastor, una pregunta. Entonces, uno nunca debe decir con la sangre de Cristo, supongamos, me cubro o esas cosas. O sea, uno no lo debe mencionar. No, porque es que el propósito de la sangre de Cristo fue redimir al hombre. ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo? Yo muero. ¿Por qué? Porque soy pecador. Dice la Biblia que debo morir por mis pecados. ¿Pero qué hace Jesús? Derrama su sangre. ¿Para qué? Para cubrir mis pecados. Eso es cómo actúa la sangre de Cristo, obra para salvación cuando creemos. No es algo que podemos usar. En el nombre de la sangre de Cristo no aparece en el Nuevo Testamento utilizado así de esa manera. Sí, en el nombre de Jesús. Porque miren lo que pasa, hermanos. La gente, sin darse cuenta y a veces dándose cuenta, desvía usando cosas de Cristo y saca a Cristo del centro. Hay personas que creen en la cruz de Cristo, creen más en la cruz de Cristo que en Cristo. Y no es la cruz la que tiene el poder, es Cristo. Entonces, la sangre de Cristo no es como un talismán que yo, por la sangre de Cristo, no hay. Miren, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nadie usó así la sangre de Cristo. Ahora sí, el apóstol Juan, en esta cita que leyó nuestra hermana Carmen, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No que la sangre de Cristo reprende tal cosa, o hace esto, o hace un milagro, o hace aquello. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque, ¿qué es lo que vemos nosotros? ¿Qué es lo que vemos con los sacrificios desde el comienzo? Es para cubrir el pecado. Vamos a ver, si ustedes recuerdan, ¿cuál fue el primer sacrificio de la historia del hombre? Cuando sacrificó a Jesús para vestir a Adán y a Eva. Cuando el Señor sacrificó a animales para sacar tierra. Ven, o sea, ese fue el primer sacrificio. ¿Y qué hubo allí? Se derramó sangre. El mismo Dios, el Padre, sacrificó animales. ¿Para cubrir qué? La vergüenza del ser humano. ¿Y por qué se avergonzó Adán y Eva? Porque pecaron. Por el pecado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Sí, mi hermano. Solamente un versículo bíblico, Hebreos
Hebreos. capítulo 10, versículo 12. Es nuestra esperanza que ya no hay que cubrirse con la sangre de Cristo. Ya dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Un solo sacrificio. Ya no hay más para nosotros alcanzar salvación y redención de nuestros pecados. Amén. O sea que ya esa sangre no puede ser aplicada para nosotros reprender. Muchas veces decimos, y eso lo escuchamos muchos creyentes, a veces por ignorancia lo hacen, que la sangre de Jesucristo cura a mis hijos. Y que sangre de Cristo, que la sangre de Cristo, y siempre Él ofreció el sacrificio una vez y por todas, y fue por nuestro pecado. Ya no hay que hacer más sacrificios, ya no hay que cubrirnos ya. Él nos cubrió, nos redimió con ese solo sacrificio. Lo que nos resta a nosotros es creer y apropiarnos de esa promesa. ¿Creyeron los israelitas en Egipto para ser librados de la muerte? Creyeron. Si no hubieran creído, no sacrifican el cordero y pintan, ¿eh? Creyeron. ¿Y nosotros en quién hemos creído? En el Señor Jesús. Y a través de esa fe somos salvos. Sí, hermano, que es algo maravilloso lo que ha estado pasando. Yo sé que al estudiar esto se prenden una serie de bombillitos en nosotros, ¿verdad? De todas estas verdades que están en el Antiguo Testamento y que apuntan todas al Señor Jesús. Así que Dios le bendiga en esta noche. Vamos a continuar la semana próxima.